Hola, mi nombre es Pablo Sebastián Tirado y vengo a hablaros de dos de mis trabajos. Uno es el más reciente, la novela Reykjavik, y el otro se publicó en el año 2014 y es la novela La sonrisa de las iguanas. Son dos novelas totalmente diferentes, tocan géneros opuestos y las dos han sido publicadas por la editorial Reino de Cordelia. La sonrisa de las iguanas, por empezar por la novela editada antes, La sonrisa de las iguanas es una comedia. Es una comedia bárbara, es una astracanada, es eh, sarcasmo en estado puro. De hecho, es tan sarcástica que hay quien me ha dicho que la novela es un drama, que no es una comedia, que es un drama. Lo cierto es que, bueno, yo cuando la escribí con la intención de que fuera una comedia. La inmensa mayoría de los lectores así la consideran. Eso sí, es una comedia sarcástica, una comedia que se ríe pues de la España actual, porque la novela es del 2014 pero está de plena vigencia. Se ríe de la España de los recortes, de los movimientos populistas, se ríe de nosotros mismos. Es una comedia que se ríe de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que queremos ser. Y no lo hace con fina ironía. No somos ingleses, somos españoles. Lo hace con el sarcasmo más burdo. Y en cuanto a Reykjavik, cambiamos de género por completo. Es una novela, tal vez hay quien la llama, hay quien le pone la etiqueta de ser un thriller nórdico. Bueno, sí, se sitúa en la capital de Islandia, se publicó en Navidad del 2018-2019 y es una novela que me ha dado grandes alegrías. La crítica la ha tratado muy bien, nos olvidamos de la comedia, es un thriller y es un thriller tecnológico. No es tanto una novela de ciencia ficción como un thriller tecnológico que avanza aquellas tecnologías que, bueno, que nuestros hijos obviamente van a manejar y que nosotros vamos a conocer, sin la menor duda, vamos a llegar a conocer. Tecnologías que están a la vuelta de la esquina y lo que hace el thriller es traer esas tecnologías, adelantar esas tecnologías unos cuantos años, la novela se sitúa en la actualidad y, bueno, pues recorre gran parte de Europa, porque la novela arranca en el sur de Italia, recorre el norte de Europa, tiene pasajes muy relevantes en Islandia y la parte más negra de la novela, donde está digamos, el alma negra de Reykjavik, es en Barcelona, en una Barcelona muy calurosa, en un verano muy caluroso. Con lo cual son prácticamente dos novelas en una, el thriller tecnológico y la novela negra. Bueno, pues estas son las dos novelas de las que quería hablaros hoy. La sonrisa de las iguanas, vamos a reírnos, y Reykjavik, vamos a estremecernos. Muchas gracias por vuestra atención.